Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a una clase de la Fundación Orahaim. Mi nombre es Israel López. Estamos en el curso de los 13 principios de fe para principiantes. Ya estamos en la recta final de este curso. Estamos en el principio número 13. Estamos concluyendo ya los 13 principios de monoteísmo codificados por Rambam Maimónides, quien es el máximo codificador y legislador de la ley judía de nuestros tiempos, y que gracias a sus textos y su codificación es posible que el día de hoy judíos y no judíos como nosotros estemos estudiando los misterios y los secretos del monoteísmo de la Torá, que tienen un mensaje universal para todas las naciones, y que no únicamente es circunscrito a el pueblo de Israel. Una vez más, como siempre, es un placer para mí ver a todo mi grupo. Este grupo que ha sido un compañero durante ya un año, me da mucha alegría el verlos que sean constantes, el que estén formando parte de la sala, como siempre, gente que ha decidido y está comprometida a dirigir su vida con base a esta nueva perspectiva del monoteísmo de la Torá, lo cual me alegra muchísimo, y qué bueno que estemos compartiendo este espacio. La clase pasada hablamos de muchas cosas, hablamos de muchos temas que nos generaron muchas dudas, quedaron preguntas ahí en el aire que prometimos investigar para poder responderlas el día de hoy. Sin embargo, debo de ser honesto, mi rabino no me ha respondido a las preguntas, pero vamos a tener que aplazarlas un poquito para poderlas traer a contestar en el momento apropiado. Hoy todavía no concluimos el principio número 13, ¿eh? Hoy todavía nos va a quedar una clase más después de esta. Por lo tanto, así que vamos a tener tiempo para contestar esas preguntas que quedaron pendientes, Baruch Hashem. Pero hoy vamos a continuar avanzando en este proceso de aprendizaje del principio número 13. Decimos que el principio número 13 dice: yo tengo la convicción certera de que el Creador causará la resurrección de los muertos en el momento en el que Él lo considere. Yo tengo la convicción certera que Dios resucitará a los muertos cuando Él lo decida. Este precepto de la resurrección de los muertos es el precepto, a mi parecer, en mi opinión, el más difícil de poder impartir, el más complicado de poder profundizar, porque abarca temas muy, muy amplios, de difícil comprensión, y que pueden ser subdivididos y dirigir enseñanzas subyacentes de manera infinita. Por lo tanto, es complicado el poder dar una línea ordenada, única, sin discriminar cosas que también son importantes. Por eso hago la siguiente acotación y digo que las clases y la explicación que se está dando para estas clases en el marco de la fundación, del curso de la fundación, es limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es todo lo que se debe de conocer del tema, sino que se estructura de tal manera que sea lo necesario con los objetivos de este curso. Así que no crean que lo Israel lo dijo y ahora nos están diciendo otra cosa, qué es lo que sucedió ahí. No. O sea, hay muchas explicaciones en relación a esto, por lo tanto, puede ser que no alcancemos a describirlas todas en general, pero eso no quiere decir que las otras se encuentren equivocadas y estas no, o viceversa, ¿no? Quiere decir que todas son un complemento, que todas forman parte de una explicación mucho más amplia. Recuerden que cuando hacemos una explicación, la estamos dando en un nivel de respuesta, con los objetivos marcados para dicha clase. Cierro paréntesis, con esto ya aclarado. Vamos entonces a entrar de nuevo al tema. El principio número 13 habla sobre la resurrección de los muertos. Habíamos dicho que algunos de los versículos donde encontramos el fundamento de esto es Isaías en su capítulo 26, versículo 19, y Daniel capítulo 12, versículo 2. Son algunos de los versículos de los profetas en donde estos profetas hacen referencia o hablan de el evento que sucederá invariablemente en el final de los días, cuando llegue la venida de Mashiach y cuando el Creador determine que ciertas personas tendrán el mérito
el mérito de revivir. El mérito de revivir no de manera metafórica, estamos hablando de manera literal. De manera literal. Estamos hablando de la restitución de un cuerpo que se enterró hace cientos, miles, muchos años, 50, 100, 200, cientos de años, y que será restituido de ciertas personas, no de todos, ojo, no es de todos, no es un principio que aplique a todas las personas, es un principio que aplicará a ciertas personas que cumplen ciertas condiciones. Ya dijimos en clases anteriores que este principio es una continuación, una extensión del principio número 11, que habla sobre el principio de recompensa y sanción. Y que una de las respuestas rápidas por las que este principio tiene origen es porque en la justicia de Dios no hay ausencia, no hay carencia. Por lo tanto, la recompensa que recibe una persona por las acciones de bondad, de beneficencia, de tzedakah, de Torah que hizo en vida, son retribuidas no solamente en el alma, sino también en el cuerpo. No solamente en el alma, sino que también en el cuerpo. Pero en ocasiones puede llegar a pasar que este mérito sea tan grande que no alcanzó para poder otorgarle todos los méritos a la persona, y por ello no quiere decir que esta bondad o estos méritos que quedaron pendientes de ser retribuidos se perdieron en el momento que la persona murió, sino que tendrá la oportunidad de revivir, de resucitar y recibir de estas bondades cuando llegue el momento que Akadosh Baruj Hu así lo determine. Por lo tanto, esta virtud no es para todas las personas, es solamente para aquellas que tengan los méritos apropiados para poder recibirlas. Esta es la respuesta corta. La respuesta larga que hemos venido explorando es el desarrollo, el proceso, los pasos, el sistema, el uno a uno de cómo acontece este movimiento, este principio a través del tiempo. ¿Y cuál es el sistema por el cual se ejecuta? Y establecimos primero, por razonamiento inicial, que la extensión, vuelvo a repetir, establecimos primero por razonamiento inicial que el ser humano está compuesto por dos elementos que provienen de naturalezas distintas. Una es la parte física, que es proveída por la tierra o el mundo material, y la otra es la parte espiritual, que es donada, otorgada, insuflada por Akadosh Baruj Hu, por el Creador. Por lo tanto, existen procesos de encuentro y desencuentro del alma y el cuerpo, y eso hace que existan distintos momentos en los cuales estos encuentros suceden, y cada uno de ellos tiene una razón y un tiempo en específico. De manera general, dijimos que existen cuatro momentos en los que el alma y el cuerpo conviven y se encuentran. El primer momento es cuando el alma y el cuerpo se encuentran separados antes de que la persona nazca. Es cuando cuerpo y alma se encuentran separados. El segundo momento es cuando el alma y el cuerpo se unen en uno para poder experimentar una vida humana y que viven ya en este momento, en este mundo, perdón. El tercer momento es en el momento en el que el alma y el cuerpo se vuelven a separar por el proceso natural llamado muerte, que es algo que experimenta el ser vivo en este mundo físico. Y el último momento de encuentro del alma es cuando de nueva cuenta el alma y el cuerpo se vuelvan a reunificar en lo que es conocido en este principio como Tejiat Amdi, o la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Esto en principio o en esencia es lo que el alma y el cuerpo experimentan en diferentes momentos. La clase pasada dijimos, ¿a dónde es que se va el alma? La clase pasada dijimos, ¿a dónde es que se va el alma?
después de que muere el cuerpo, después de que abandona esta forma física. Dijimos entonces que Dios restituye, separa, mejor dicho, el alma del cuerpo cuando la persona experimenta lo que conocemos como muerte, que es un proceso natural. Establecimos para esto un término, un análisis lógico, un análisis lógico, en donde dijimos que por esta doble naturaleza que tiene el alma y el cuerpo, existe un elemento que es finito y otro elemento que es infinito. Uno que proviene de la esencia misma del creador, que es insuflado y otorgado por él, y otro que proviene del ADN de la tierra, que proviene de las características físicas de la tierra. Uno es finito y el otro es infinito. ¿Cuál es el infinito? El alma. ¿Por qué? Porque sabemos desde el principio número 1, 2, 3 y 4 que el eterno tiene propiedades eternas, es decir, que no tiene un fin y que por lo tanto tampoco tiene un principio. Y al ser el alma una extensión de Dios, tiene la propiedad similar de no perecer, de no tener un límite, de ser eterna. Por lo tanto, el alma en realidad no muere, sino que es reunificada con el Creador después de la muerte. Y hablamos que para poder suceder esto, dijimos que el alma, después de que abandona el cuerpo, se encuentra en un estadio espiritual, en el cual se secciona de dos maneras, o se encuentra dentro del mismo lugar, pero en dos secciones distintas. Una llamada el Geinam y otro el Gan Eden. Geinom se puede traducir o malinterpretar como el infierno y la otra el paraíso. Y la clase pasada detallamos que que el concepto de infierno y paraíso no tiene nada que ver con los conceptos greco-romanos que hemos adquirido a través del tiempo sobre el sufrimiento del alma en un lugar de dolor, y tampoco tiene nada que ver con el paraíso, donde hay más árboles y nubes que aquí mismo en la tierra, y que todos están jugando de manera alegre y las puertas de ahí con San Peter abriéndolas con las llaves y cosas así. No, eso es el cielo, eso no es el cielo tampoco, ¿de acuerdo? No son los campos elíseos, tampoco como los griegos decían, tampoco son los campos elíseos. Entonces, ¿qué es esto del cielo y el infierno? Para el monoteísmo de la Torah, el Geinom y el Gan Eden o el paraíso es un mismo lugar, pero con secciones distintas, en momentos distintos. El Geinom, y en ambos, mejor dicho, en ambos el alma se encuentra temporalmente y pasa por un proceso. En el primer estadio en el que se encuentra el alma es en el Geinam. Después de abandonar el cuerpo, el alma pasa por el Geinom, en donde recibe un proceso de purificación. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en el cuerpo, esta alma cometió transgresiones y esas transgresiones le generaron una impureza espiritual, la cual se impregnó en el alma, es decir, que de alguna manera se ensució esta alma. Dependiendo la gravedad de la transgresión y la frecuencia de la transgresión, es el nivel de daño que se le ha generado al alma, de esta impregnación de impureza que tiene el alma, y que para que pueda tener esta experiencia de proximidad al Creador, primero es necesario eliminar esas impurezas, y es por eso que se pasa por una etapa en el Geinam, en donde se encuentra este proceso de purificación. Y una vez que el alma es purificada, entonces puede vivir la experiencia de aproximarse al Creador con base a los méritos de sus acciones en este mundo, en la tierra. Es decir, que según el esfuerzo que hizo la persona en vida para pegarse al Creador y a su voluntad, va a ser la medida en la que el alma va a poderse aproximar al cuerpo en esta estancia después del Geinón, llamada Gan Eden, llamada el paraíso. Y decíamos en una metáfora que esto es similar a cuando está uno en un concierto y cuando le toca estar en la periquera al lado de la entrada de los baños, a cuando le toca estar en el público, ahí cantando con decíamos Luis Miguel, o pónganle a ustedes a quien les guste,
Habrá quien le guste Maluma, pues es respetable, ¿verdad? Pero bueno, ahí cantando con él y diciendo y disfrutando del evento. No se vive la misma experiencia, pese a que los dos se encuentran en el mismo lugar. La experiencia es totalmente distinta por este sentimiento de proximidad y lejanía. Este movimiento pasivo, esta presencia pasiva del creador ante una presencia activa del creador cuando hay más proximidad. Entonces, hasta este punto es lo que habíamos hablado del Geinom. Hasta este punto es que habíamos dicho que todas las almas, todas en general, pasan por este proceso y pueden rectificarse y pueden purificarse en la vida, y después de la muerte pasan por estos estadios. A este lugar es a donde se va el alma después del cuerpo, y es donde esperará, si es que es meritoria, si le es el caso, donde esperará la reunificación de su cuerpo, de su alma con el cuerpo. Hasta ahí explicamos entonces qué es realmente el infierno, qué es realmente el paraíso. Hasta ahí dijimos cuál es el proceso de estadía. El Gan Eden entonces hace referencia a este espacio. Para retomar la clase del día de hoy y continuar, decimos que el Gan Eden hace referencia a ese espacio de reposo o estadía donde las almas van a ser depositadas y van a ser, después de un tiempo de haber sido rectificadas en el Geinom, van a disfrutar de esa proximidad con el Creador. Después, eso es cuando el alma se separa del cuerpo y experimenta la muerte. Ahora vamos a hablar de la reunificación del cuerpo con el alma. Vamos a hablar entonces de la reunificación del cuerpo con el alma. Y para esto vamos a abrir el libro de la Torá y vamos a encontrar en Isaías capítulo 26, en su versículo 9, que dice así: vivirán tus muertos y cadáveres se levantarán. Despierten y canten, habitantes del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la luz, y la tierra a los muertos expulsará. Isaías capítulo 26, versículo 9 dice: vivirán tus muertos y cadáveres se levantarán. Despertarán y cantarán, desperten, perdón, y canten, habitantes del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la luz, y la tierra a los muertos expulsará. Este es un ejemplo de uno de los versículos que hablan sobre la resurrección de los muertos. Aquí está hablando entonces de manera literal que un cuerpo se levantará de la tierra, de un cuerpo se levantará de la tierra y será restituido en este mundo para poder gozar de las bondades que quedaron pendientes de otorgarse. Son varios los versículos que hablan de esta función, de esta reunificación del cuerpo con el alma, y eso se conoce como lo que decimos como Tejiat Hamidin, o la resurrección de los muertos. La separación del alma y el cuerpo, que comienza a partir de lo que llamamos muerte, es solo temporal. Es decir, que este proceso de muerte para algunas personas será únicamente una experiencia temporal, y el alma se alojará en lugares concebibles por Dios, concebidos por Dios, por el Creador, para recibir a las almas en el Gan Eden o en el Geinom. Pero, ok, el alma se va al cielo y el cuerpo se va a la tierra. Pero entonces, ¿qué pasa con el cuerpo mientras el alma se está purificando? ¿Qué pasa con el cuerpo mientras el alma se está purificando? ¿Por qué es que existe esta reunificación después de la muerte? Bueno, durante el proceso o el periodo en que el alma se encuentra en las estadios espirituales del Geinom y el Gan Eden, el cuerpo se descompone y vuelve a la tierra. Así lo expresa el versículo cuando dice el rey Salomón, el rey Salomón: volverá el polvo a la tierra como antes, y el alma retornará a Dios que la dio. Esto lo dice en Eclesiastés: volverá el polvo a la tierra
como antes y el alma retornará a Dios que la dio. De nuevo vuelve a hacer referencia a esta naturaleza en la que el hombre, en la que el ser humano, tú y yo, estamos constituidos. Que no solamente somos un cuerpo, sino que también experimentamos una vida, un alma, perdón, experimentamos el alma y la tenemos dentro de nosotros, y que en el proceso de separación del cuerpo con el alma llamada muerte, el cuerpo pasará por un proceso de descomposición, mientras que el alma pasará por un proceso de purificación. Y ya que el alma y el cuerpo fueron creados en instancias divididas, en diferencias, en instancias separadas, que no son iguales, el cuerpo volverá al polvo y la tierra volverá a retornar al Creador. Pero esto ya lo hemos dicho varias veces, pero aquí hay una pregunta que inevitablemente va a surgir, que deberíamos de hacernos. Si el alma, que es el principal yo, no el yo que conozco, sino el verdadero yo, que es el origen de Dios, no muere con la muerte, si el alma, que es el principal yo, no muere con la muerte del cuerpo y se pasa a un proceso de purificación donde la impureza que se pegó en el alma se limpia de esos actos, ¿por qué entonces debería reunificarse con el cuerpo, que fue solo un vehículo del alma en su vida terrenal? ¿Por qué tendría que reunificarse con el cuerpo? ¿Por qué no es suficiente con que el alma disfrute de su retribución sin necesidad de mayor, sin necesidad de volverse a unir al cuerpo? Pensémoslo de un momento así. ¿Cuál es el bien máximo? ¿Quién me puede decir el bien? ¿Cuál es el bien máximo? Esto ya lo hemos dicho antes. ¿Cuál es el bien máximo al que puede aspirar una persona? Pregunta de examen. 2 puntos para el que la conteste y exenta el examen final. ¿Quién me puede decir cuál es el bien máximo que puede experimentar una persona? Aproximarnos a Hashem. Baruch Hashem, exentada, titulada, felicidades. Muy bien. El bien máximo que puede experimentar una persona es la proximidad al Creador, apegarnos a Hashem, apegarnos al Eterno. ¿Y cuál es entonces la manera más próxima de estar en conexión con el Creador? Que no sea ya con el alma propiamente. Es decir, cuando el alma ya se encuentra en el Geinom, ya se encuentra más vinculada de lo que está en este cuerpo físico. ¿Cuál entonces puede ser la retribución que valga la pena en este mundo para que el alma de nuevo se reunifique con el cuerpo? ¿Por qué? ¿A poco las recompensas del cuerpo pueden ser más exquisitas o más infinitas que la recompensa infinita de estar en proximidad al Creador? ¿Por qué? Porque no solamente alcanza con que el alma disfrute de sus bondades, que disfrute del apego de sus actos y que disfrute de esa retribución de sus buenas acciones y estudio de Torah que tuvo, porque la bondad de esa recompensa es superior a la que puede experimentar el cuerpo en este mundo. ¿Cuál es la razón entonces de que el cuerpo vuelva otra vez y diga, vamos a bajarlo otra vez? Híjole, ¿cuál es? ¿Por qué? Bueno, la respuesta nos la da el Ramjal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ya lo habíamos dicho antes, nos la da el Ramjal y dice así: puesto que el cuerpo con el alma juntos cumplen las bendiciones y las malas acciones, así como la retribución correspondiente de sus actos, como el cuerpo y el alma juntos cumplen las buenas y malas acciones, asimismo, la retribución debe de corresponder a cada uno en cuerpo y alma, ya que Dios es justo y todo justicia que hay en él
toma por inteligencia divina la retribución correspondiente a cada una de estas. ¿Qué quiere decir esto? Que este pensamiento que nosotros podríamos decir que la recompensa es mayor en el cielo que en la tierra, es una mala percepción, porque ambas recompensas forman el fruto o el resultado de una sociedad. Sin el cuerpo, sin el acuerdo del cuerpo, una persona, por más que tenga más aspiraciones de poder hacer lo correcto, el alma no podría haber cumplido acciones de Torah, ni podría haber cumplido ninguna de los propósitos divinos. Sin el acuerdo del cuerpo, por más aspiraciones que tenga el alma, no podrá cumplir ningún precepto divino. Por lo tanto, este cuerpo que ha sido diseñado para apegarse a lo material, a lo físico, y que por naturaleza tiene la tendencia de estar conectado a los placeres de la carne y a los deleites de lo inmediatez, también hace un esfuerzo para restringir sus propios deseos y poder participar de esta acción, de este precepto divino. Es por eso que Dios reunifica al cuerpo junto al alma, para que juntos disfruten de un placer eterno. ¿Por qué? Porque el cuerpo también participó de manera activa, lo habíamos dicho ya antes, pero ahora comprendemos que es un error creer que las bendiciones o que las retribuciones en el alma son superiores a las del cuerpo. Ambos actúan de manera colaborativa y unen fuerzas para poder cumplir preceptos divinos. Y por lo tanto, es por eso que el disfrute debe de ser junto. Es por eso que Dios reunifica el cuerpo junto con el alma para que juntos disfruten el placer eterno y el cuerpo también reciba esa recompensa, que el cuerpo también sea que el cuerpo también sea recompensado, que el cuerpo también sea recompensado. Entonces, básicamente lo que el Ramjal nos está diciendo aquí es sí o sí, el cuerpo y el alma deben de recibir su retribución. No existe otra forma. No puedo menospreciar el esfuerzo del uno o del otro. Los dos fueron socios, participaron de Averá y participaron de Mitzvot, y ambos deben de recibir la retribución de esas acciones. Ok, entonces si esto es obligado, si esto es necesario, viene entonces una pregunta obligada otra vez. Surge la siguiente pregunta. Si tanto el cuerpo como el alma merecen retribución eterna, razón por la cual el momento de la resurrección sucede, en el momento de la resurrección estos serán reunificados. La pregunta es, ¿para qué se precisa entonces el periodo de separación del cuerpo del alma? Es decir, el que es mejor conocido como muerte. ¿Para qué existe la muerte? Si de todas maneras el cuerpo y el alma deben de recibir la retribución juntos. ¿Para qué entonces, si lo vas a revivir después, no es como un paso innecesario el que se muera y luego lo hagas volver a resucitar? O sea, pues no lo mates, mejor ya de una vez, hazlo todo completo de un jalón, ¿no? ¿Qué sentido tiene que se experimente la muerte si de todas formas el propósito final es que tanto cuerpo como alma reciban la retribución eterna? Si nos fijamos, esto es una verdadera pregunta que tiene mucho sentido. Pero entonces, ¿cuál podría ser la respuesta? El Ramjal nos explica lo siguiente. Si nos fijamos en la Torá y principalmente en la sección de Bereshit del Génesis,
esta separación del cuerpo y el alma en realidad no formaba parte del plan divino. ¿Qué dice la Torá en Bereshit cuando Adán recibe la instrucción de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque dice, si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente ¿qué? Morirás. Exactamente. Ciertamente morirás. En un principio, el deseo del Creador era que se perfeccionara el ser humano de manera inmediata. Es decir, que no experimentara el ser humano la muerte. Ese era el propósito del plan divino. Que Adán disfrutara del bien máximo desde el primer momento, eternamente, con cuerpo y alma. Pero él debía de ¿qué? Él debía de cumplir esa mitzvah. Debía de dar kabod, honor, honra a Hashem, haciendo el primer Shabbat. Bendiciendo el nombre de Hashem, haciendo el primer Shabbat de la historia. Encendiendo las luminarias del primer séptimo día. Si se dan cuenta que Hashem creó al hombre en el sexto día y él debía de santificar el séptimo día. Pero antes de transgredir, antes de poder santificarlo, él transgredió. El objetivo era que cumpliera, que tuviera ese disfrute eterno. Sin embargo, entró la muerte. En cambio, cuando el primer hombre transgredió la orden divina, las cosas se alteraron completamente. Las cosas se alteraron radicalmente. A partir de ese momento, el hombre ya no podrá llegar a su meta final, a su meta máxima en su forma actual. No podrá experimentar el bien máximo en cuerpo y alma, ya que penetró en el ser humano una gran impureza. Una impureza que es propia de la desobediencia divina. Una impureza que es propia de la desobediencia divina. Por lo tanto, y puesto que el objetivo divino, el objetivo de Dios era que el hombre se perfeccionase de modo de que pudiera disfrutar del bien divino con su cuerpo y con su alma en mismo tiempo, entonces la inteligencia divina dispuso de un medio para remediar esta falla y poder alcanzar esta meta. ¿Qué quiere decir esto? Que, recapitulando, en el capítulo de Bereshit nosotros vemos que en realidad el plan divino era que el hombre disfrutara de vida eterna. Es decir, que disfrutara de la eternidad, de la recompensa y de las bondades de Dios con cuerpo y alma. Pero se impurificó y por lo tanto ya no está apto el cuerpo para poder recibir esa retribución. Y así como el alma que para poder aproximarse al Creador en lo que llamamos Gan Eden, requiere de primero pasar por el Geinam para poder purificarse de esas impurezas espirituales adquiridas y apegadas por la práctica de averá, de transgresiones.
El cuerpo de igual manera requiere de un proceso de purificación. El cuerpo de igual manera requiere de un proceso de ¿qué? De rectificación. Requiere de que sea limpiada, que sea retirada esa impureza que se apegó desde el principio y que aparte acumuló nuevas transgresiones. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte. Y puesto, repito de nuevo, y puesto que el objetivo de Dios era que el hombre se perfeccionase de modo de que pudiera disfrutar del bien divino con su cuerpo y con su alma, entonces la inteligencia divina dispuso de un remedio para alcanzar esta meta. ¿Y cuál es el remedio? Es la muerte. Entonces, la muerte se vuelve necesaria. ¿Para qué? Para que sea un proceso de rectificación, un proceso de purificación del cuerpo y también un proceso de purificación del alma. Y ahí entendemos la importancia, de que un cuerpo recién muera, sea enterrado lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque debe de pasar por ese proceso de rectificación, de reunificación. También se debe de depurar, también se debe de limpiar de toda impureza. Y entendemos entonces que es una muy mala práctica que se haga lo que se acostumbra a hacer en los funerales, ver al muerto paseando ahí por todas las calles, paseándolo durante 7, 2, 5 días, los días que sean necesarios. ¿Por qué? Porque lo andan paseando y lo traen paseando por todo el pueblo. No, por eso ya le dije a mi esposa que en cuanto yo me muera, no me chilles, primero entiérrame. Primero entiérrame. Porque hay que pasar por ese proceso. Porque lastimosamente, los que experimentan realmente la muerte, solamente los que se quedan vivos. Son los que se quedan aquí. Pero los que pasan al siguiente plano tienen todavía un proceso por delante. Y es necesario no interferir con ese proceso y poder enterrar apropiadamente y poder cumplir con lo que se debe. Ahora, ojo, esto no es una ley para el no judío. Es decir, porque ahí puede salir la duda, oye, entonces no puedo cremar a mi muerto, lo ideal es que lo entierre, lo ideal es que no haya urnas. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ojo, la halajá judía dicta para el judío que no debe de ser cremado, pero para el no judío no hay una restricción como tal. Sin embargo, está la salvedad de señalar que es apropiado, pero hay que distinguir muy bien entre lo que es apropiado a lo que es mandado, ¿no? Por ejemplo, es apropiado, es una ley que el Estado me obliga a cumplir, que mi hija vaya a la secundaria, que yo le otorgue la educación básica. Es mi obligación como su padre el poderle dar educación básica, tenerla en la escuela. Esa es mi obligación, me obliga la ley. Es apropiado que la despierte temprano para llegar a tiempo. Sí, entendemos la diferencia. La ley no me marca a qué hora la tenga que parar, pero por supuesto que es apropiado que tenga que pararla con tiempo para que desayune, para que se cambie, para que se bañe, para que vayamos sin prisa y que llegue a cumplir sus actividades. Esa es la diferencia entre el deber y lo apropiado. Es apropiado, a lo mejor en otro contexto o en algo más a nivel, es apropiado, es un deber mío que yo tenga que meterla en una escuela, que estudie la secundaria, pero es apropiado, más no es un deber, no es una ley, pero es apropiado que yo le pague una educación privada, porque es de mejor calidad. Aunque la ley no me obliga a que yo le pague la educación privada. La ley me obliga a que la lleve a la escuela, pero no me obliga a que le pague una educación privada. De la misma manera,
en este aspecto del cuerpo y ser enterrado. La halajá judía obliga al judío a no ser cremado y ser enterrado. Sin embargo, al no judío no lo obliga, pero sí señala que es apropiado el que se haga. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido y bajo este orden de ideas, así como el cuerpo, así como el alma también recibe un proceso de purificación, así también el cuerpo va a recibir un cuerpo de purificación al momento de ser devuelto a la tierra, al momento de experimentar la muerte. Resulta pues que el ser humano no podrá alcanzar el bien verdadero sin morir previamente, por lo que el cuerpo se diluye y la transgresión que hizo con su cuerpo también se diluye. Es decir, esta impureza que se le apega no nada más al alma, sino también al cuerpo, se diluye en el momento en el que el cuerpo es descompuesto en la tierra. Recibe también esa transformación, esa purificación. El Ramjal incluso dice que en la época de Mashiach, las personas que estén vivos en los días de Mashiach deberán morir instantáneamente por algunos momentos y resucitar como si fuera algo así como un paro cardíaco para experimentar este proceso de muerte y poder recibir de esta recompensa eterna. Durante el periodo de separación del cuerpo y el alma, el cuerpo se purifica de la impureza espiritual de la que estaba impregnado por la haverá, por las transgresiones que hizo. Es por eso que se entiende entonces que cuando un cuerpo es restituido debe de experimentar esta muerte, porque tú no vas a servir un buen vino en un vaso sucio. Tú no vas a servir agua limpia en un vaso con coca o en un vaso con leche, porque no va a servir ya de nada esa agua. ¿Estás de acuerdo? No te va a funcionar. Vas a impurificarlo. El vaso tiene que estar limpio para recibir el agua limpia. De la misma manera, el recipiente, el cuerpo debe de estar purificado para poder depositar algo que también, ya está purificado, que también ya está rectificado. Una vez que el cuerpo haya pasado por el proceso de purificación, este estará apto para ser reconstituido con el alma y que entre de nuevo sin ninguna transgresión previa a este mundo y que pueda entonces sí recibir de esas recompensas que requiere de ser suplidas. Este es el proceso que ahora experimenta el cuerpo. Mientras el alma se purifica, el cuerpo también está pasando por ese proceso de rectificación y de purificación que hace que haga de los dos algo apropiado para poder disfrutar de esta retribución divina que está pendiente de ser otorgada. Veo la mano levantada de la estimada Magali. Adelante. Sí, Israel, buenas noches. Hola, buenas noches, estimado. Te iba a preguntar, estabas hablando sobre todo esto del cuerpo. Sé que los judíos, inmediatamente muere una persona, pues ellos lo entierran lo más pronto posible. Por tanto, te pregunto, porque estabas hablando de cosas que no son requisitos, pero que puedes hacerlo, como lo que me estabas mencionando, el ejemplo de tu hija a una escuela privada, mejor educación. En este caso, quiere decir que pudieras estar, no digo la palabra prohibido, pero innecesario ser embalsamado. Podría afectar un poco este proceso de descomposición, por lo tanto, podría afectar un poco ese proceso de rectificación que debe de pasar el cuerpo. Recordemos que la Torá nos enseña que el cuerpo, cuando muere, debe de tenérsele mucho respeto porque es como un Sefer Torah, ¿no? Es decir, habitó en él un alma divina y por lo tanto se le debe de tratar con mucho respeto
Y parte de tratarle con ese respeto es permitir que se reunifique de nuevo a la tierra del cual fue tomado. Entonces, el embalsamar a una persona afecta justamente en esa reunificación, ¿no? En esa rectificación. Te comento también, y aparte de ser embalsamado, nosotros tenemos amistad con una persona que Maggie y yo habíamos comprado un tejenito que es un cementerio que compramos nosotros. Y ella nos estaba comentando de que una persona que estuvo a prácticamente 15 años enterrada, porque tal vez creo que tenía cáncer y le habían dado muchos químicos, cuando la sacaron, estaba totalmente entera, no se había dañado nada, o sea, que la mismo químico que le habían dado tanto, aparte de la quimioterapia, que le habían dado tanta cosa, no se había decompuesto totalmente. De que por eso te comento lo del embalsamar, porque pues del polvo somos y al polvo volveremos, entonces ese proceso no se está cumpliendo como es. Por eso Pues es que sí, yo no sabía que eso podía pasar con un cuerpo que experimenta quimioterapias. Tampoco sería y apropiado no, y de muchos químicos que le estaban dando. Ajá. Tampoco sería apropiado de mi parte agarrar y decir, no, por eso no se hagan quimioterapias, porque si es un No, proceso que se no, requiere, tiene que no, hacer. pero lo Sí, que quiero poner un ejemplo es ajá, sí, si el embalsamamiento procede eso, perdón, si tanto químico procede eso, pues el ser ajá, embalsamado tal vez se va a tardar mucho el mucho proceso. más, exactamente. Ahora, recordemos que en el marco del curso que estamos observando en este momento, estamos hablando de esto, pero hablando sobre personas que pueden experimentar esta restitución del cuerpo y el alma porque sus méritos les alcanzan. No es que vaya a pasarle a todos, es una realidad. Volvemos a hacer eso. No es que vaya a pasarle a todos, sino que va a ser con ciertas personas en específico. Pero de aquí nosotros podemos comprender algunas cosas que nos dan un poco más de claridad respecto a por qué es que es apropiado que el cuerpo sea restituido a la tierra lo más pronto posible y no interferir con un proceso de descomposición. Ya después, en el marco del curso de las leyes no ágidas que tenemos también en la fundación, se abre este tema sobre el tema de los muertos, ya lo tocamos con el Rabbi Sherkakwa, ya nos ha dado algunas clases con respecto a eso, les puedo compartir después si quieren más de las clases que él nos ha dado para poder ampliar un poco del tema sobre qué corresponde a un no judío en cuestión de entierro, en cuestión de preservación del cuerpo, en cuestión de en dónde debe ser sepultado, qué tanto tiempo debe tardar. Todo eso lo podemos ver con más a detalle adelante. Sin embargo, esto lo traigo a referencia porque da un poco de luz, encaja la pieza, el por qué es que es importante. ¿Por qué? Bueno, porque el cuerpo necesita también, al igual que el alma, pasar por un proceso de ¿qué? De rectificación, de purificación después de esta experiencia de vida. Ahora, y con esto estamos terminando la clase del día de hoy para abrir la siguiente clase. ¿Esto realmente es posible? ¿Esto realmente es posible? ¿A qué me refiero? A que el cuerpo se vuelva a nacer de la tierra, se vuelva a restituir tejido muscular, pulmones, órganos, todo. Esto es posible. Desde la perspectiva de la ciencia, vamos a tratar de darle respuesta en la próxima clase. Y con esa estaríamos culminando el principio número 3. Hasta aquí la clase del día de hoy. Además de esta pregunta, no sé si existe alguna otra pregunta. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, comentario? Yo, Sí, adelante. querido Israel, buenas noches a todos, buenas noches. La pregunta, bueno, la otra vez estuve platicando con Jesús, que en este caso estaba planeando, todavía no era un concreto, que un cementerio para no ágidas. Hay que hacer una separación de un cementerio del convencional, pues si nos tocase uno irse, como tú dijiste, que nos entierren, ¿tendría que ser en un lugar especial o todavía no hay inconveniente en ese problema? Ok, ahí hay una expresión que hay que justamente cuidar. Tú dijiste tendría, no tendría que ser en un lugar especial. ¿Sería apropiado? Sí sería apropiado, pero no tendría. Si no se puede, donde se tenga que enterrar, ahí está bien.
Sería apropiado, sí, y de hecho hay un proyecto de desarrollo, se llama Beit Hajam, que es donde se entierra a las personas judías. Hay un proyecto en Puebla que se está desarrollando para un Beit Hajam de noágidas, de personas monoteístas, para decirlo de alguna manera, que son espacios que están destinados para hacer el proceso justamente de entierro de manera kasher, en espacios que están destinados para eso, que no tienen imágenes idolátricas y que cumplen con todos los requerimientos de la comunidad judía para poder hacer un entierro de forma alágica, ¿no? No es un deber para el no judío, pero si tiene la posibilidad de poderlo hacer, pues sería bastante apropiado, ¿no? Ok, gracias. ¿Vale? Excelente. Perfecto, mi estimado. No, pues todo está muy bien. La verdad me agrada mucho que tengan preguntas. Ya estamos ahora sí con la clase que viene terminando el principio número 13 y con esto culminando los 13 principios de fe. La tarea que les voy a dejar es que se traigan una copita, un jugo de uva o algo con que brindar la próxima clase para darle gracias al Eterno que cumplimos este propósito de concluir estos 13 principios de fe y que con ayuda del cielo vamos a iniciar un nuevo curso que es el de leyes de Teshuvah. ¿De acuerdo? Gracias. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho el estar aquí en el curso y que Hashem les multiplique en bendiciones, que les dé toda la bendición para tener una excelente semana y que nos permita estar juntos el próximo domingo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.